Dios sea bendiciéndonos en esta hermosa tarde donde adoramos, bendecimos, glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace varios días atrás que no me paraba en el púlpito a predicar por las diferentes situaciones, viajes y lo que la iglesia también estuvimos viviendo, que trajo tristeza, amargura a nuestros corazones, tanto la partida del papá de nuestro hermano Juanito como también la de nuestro hermano Domingo. Y pidiéndole al Señor una palabra que se confirma a través de las alabanzas que cantábamos, que adorábamos y bendecíamos el nombre del Señor, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 38, verso 18. Mientras usted busca la palabra del Señor, en más de alguna ocasión usted y yo hemos deseado poder escapar de los problemas. No creo que ninguno de nosotros les guste estar ahí. Siempre hemos querido escapar al dolor, a la angustia, a la pérdida, a la tristeza, al fracaso e incluso a las pequeñas frustraciones que a diario constantemente nos abaten y nos mortifican. No creo que ninguno de nosotros nos guste vivir esa experiencia. Si les preguntara y levantara la mano cuántos de ustedes alguna vez han sentido su corazón roto, quizás más de algunos la levantaríamos. Quizás en más de alguna ocasión nuestro corazón ha estado roto. Hemos experimentado aquella sensación de tristeza que normalmente nos abruma, la desesperación o la angustia, donde parece que el mundo se desmorona a nuestro alrededor y no hay luz al final del túnel. Pero este es un sentimiento universal que no solo pueden sentir aquellas personas que no tienen a Cristo, sino que los cristianos también muchas veces pasamos por este momento. En momentos de profunda aflicción, cuando nos sentimos solos y desamparados, a donde podemos y le preguntamos dónde podemos acudir. ¿Existe algún refugio, una esperanza, un consuelo que trascienda nuestra propia capacidad de sanar? Quizás quisiéramos comprar como vamos a comprar cuando tenemos necesidad para alimentarnos. Quizás pudiéramos pagar como pagamos el internet o pagamos la cuenta de la luz o del agua, que son necesidades básicas que tenemos. Y quisiéramos que ojalá hubiera un lugar que dijera y pagáramos para poder, y quizás como muchas veces ha bromeado y en una oportunidad escuché a la pastora decir, como cuando uno llega y ora al Señor y el Señor le dice, o parafraseando, o burlándose, o caricaturizando, si el Señor nos dijera, Señor, necesito esto, y el Señor nos dijera como aquellas grabadoras cuando nosotros llamamos a los retail para poder reclamar por el servicio malo que nos están entregando, y usted conversa con una grabadora y está casi media hora porque le está diciendo, si llama por esto, marque 1, si llame por esto, marque 2. Y Dios no es de esa forma. Hoy vamos a aprender de un pasaje bíblico que nos ofrece una respuesta poderosa y reconfortante a esta sensación de abandono, de soledad y pesar. Un pasaje que a través de los siglos ha brindado consuelo a innumerables personas en sus horas más oscuras. En el libro de los Salmos encontramos una composición que David escribió desde un lugar de profunda necesidad, pero también de inquebrantable confianza en Dios. En esos momentos más oscuros de la vida, cuando el peso del dolor nos doblega y el corazón se siente hecho pedazos, a menudo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Acaso se ha olvidado de mis aflicciones? Y la desolación que sentimos nos invita a comprender que incluso en nuestro punto más bajo no estamos solos.
De hecho, la presencia divina se hace aún más palpable cuando nuestros corazones están quebrantados y nuestros espíritus aplastados. Los invito a abrir sus Biblias y no solo abrirlas, sino también nuestros corazones. Permitamos que esta verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos brinde la esperanza y el consuelo que solo Dios puede ofrecer en medio de la adversidad. Salmo 34, 18. 34, 18, ya estaban ya confesando sus maldades y ya está. Salmo 34, 18, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Tome su asiento y yo se la voy a leer en dos traducciones más que las encontré bastante buenas. En la Dios habla hoy. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. En la palabra de Dios para todos dice de esta forma: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Amén. Cuando leí estas traducciones, dice, qué maravilloso es el Señor. Pero quiero, antes de glosar lo que nos entrega este salmo, quiero que vayamos al contexto de este salmo. ¿Cuándo se escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Qué estaba viviendo la historia que trae este salmo? Sin lugar a duda, el encabezado dice que es un salmo de David, es de alabanza y acción de gracia. Sin embargo, lo que lo hace particularmente fascinante es el contexto histórico en el que fue escrito. Un momento de gran peligro y engaño en la vida de David. Para que usted conozca la vida de David, lea el libro de 1 Samuel, 2 Samuel, pero en 1 Samuel, capítulo 21, hasta el capítulo 22, se encuentra esta historia donde David escribe este salmo. David estaba siendo perseguido implacablemente por el rey Saúl. No nos olvidemos que una vez que él derrotó a Goliat, él ganó privilegio, llamémoslo así, honra en el palacio. Saúl lo llevó y lo puso dentro de sus guerreros y él salía a las batallas y él conquistaba. Y la gente empezó a aplaudir a David por lo que él hacía, por las batallas, por todo lo que él realizaba. La gente empezó a decir que Saúl mataba 1000, pero David mataba mucho más, que trayendo la envidia en el rey Saúl, quien sentía celos y temor por su creciente popularidad de David. David se vio obligado a huir para salvar su vida. En su desesperación, David buscó refugio en Gat, una ciudad filistea, tierra del enemigo. Es como donde más va a refugiarse es donde menos debía ir. Al llegar a Gat, los siervos de Aquis, que era el rey, o Abimelech, como aparece en otros lugares, que es un término honorífico, reconocieron a David y le advirtieron a su rey sobre él, recordando sus hazañas militares contra los filisteos. Es decir, llega a un lugar donde no debiera estar, lo ve el rey de ese lugar, los siervos, y le dicen: rey, ha llegado David. Miren el escenario que se está. Entonces le cuentan: este nos ha hecho la vida imposible, este ha derrotado a nuestras tropas, usted no le puede perdonar la vida, hay que matarlo. David se encontró en una situación extremadamente peligrosa. Estaba en territorio enemigo, bajo la mirada del rey, y su vida corría grave peligro. Amén. Ante esta inminente amenaza, David dio una estrategia desesperada. Se hizo pasar por loco, garabateando, dice la Escritura, en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Su objetivo era que Aquis lo considerara un demente inofensivo y lo expulsara en lugar de matarlo. La estrategia funcionó. Aquis, disgustado y diciendo, la Escritura dice que yo no tengo esto, es decir, no hay más locos en mi tierra, en mi pueblo, no hay locos en esta nación, que me traen a un loco más, y lo expulsan, lo echan.
ordenó que lo sacaran de su presencia. Así David escapó de Gat y se fue a la cueva de Adulam, donde se le unieron muchos hombres desesperados. Este salmo aparece haber sido escrito desde esa cueva y cantando en presencia de esos hombres. Los hombres que le acompañaron, dice la Escritura que eran cerca de 400 hombres que estuvieron ahí, que eran ladrones, eran malhechores, eran abandonados, era lo peor y lo más frustrado que podía haber. Era lo que tenía en esa cueva. ¿Oscura? No, una cueva no es el lugar donde uno pudiera estar cómodo, porque normalmente no están los beneficios que usted tiene en la casa, y aún en la casa del Señor nosotros aquí tenemos fueguito, nos calentamos, estamos calentitos. En ese lugar no había nada de eso. Y desde ahí escribe este salmo. A pesar de haber usado una astucia humana, David atribuye su escape a la intervención de Dios. El salmo está lleno de alabanza y gratitud por la liberación divina en un momento de extrema vulnerabilidad que tenía David. Él canta: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmo no oculta la angustia de David, pero enfatiza cómo Dios responde a los que claman a él. Este pobre clamó y él oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David no guarda esa experiencia para sí mismo, anima a otros a gustar y ver que es bueno Jehová, a temerle y a confiar en él, incluso en las circunstancias más difíciles. Esos son los encabezados de los primeros versículos de este salmo que hemos leído. Pero el verso 12, David pregunta, y esta pregunta conlleva algo que después les pide: ¿quién es el hombre que desea vida? Y eso es lo que muchas veces nosotros debiéramos preguntarnos. ¿Quién desea vida? Quiere decir, ¿quién quiere sobrevivir esta experiencia de la cueva, ser renovado de corazón ahora y después gozar de mejores circunstancias cuando el Señor así disponga? David hace un llamado, le dice: ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere ya no estar en esta situación? Y en verso 13 y 14 les dice lo que ellos deben hacer. Plantea algo que garantiza tanto la longevidad como la vitalidad. No es cuestión de seguir una dieta, ni de consultar cada semana con un médico o un psicoanalista, un psicólogo, cómo debo guiar mi vida, o como lo hace la gente que no tiene a Cristo, que va y consulta las cartas o el tarot del momento. Ni de contratar un seguro particular de asistencia médica, ni de invertir en un buen negocio. Es cuestión de andar recto delante de Dios. Eso es lo que prácticamente empieza a decirles David a aquellos hombres, alentándoles. No es lo que ustedes puedan realizar o si se cuidan o no se cuidan. Es andar recto delante de los ojos de Dios. Frente a la necesidad es demasiado fácil seguir un camino que no está bien y lo sabemos perfectamente. Pecar porque estamos abrumados por la necesidad urgente del momento. Conversábamos el día jueves de que cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno se aparta de Cristo, es fácil a veces pecar. No hay ninguna lucha en ello. Al contrario, sabemos que las cosas no se deben hacer, pero las hacemos igual. Lo triste es que a veces como cristianos también nos vemos en la necesidad, nos vemos en nosotros le decimos la obligación. Pero no es la obligación, es la poca dependencia o seguridad y confianza que podemos tener en el Señor, que a veces caemos en los mismos errores que cae el mundo, que caen quienes no tienen a Cristo. David dice que hay que buscar a Dios intensamente y presentarle todas las carencias habladas y por haber. También invita a comprometerse a hacer su voluntad, a seguir sus directrices, a tomar decisiones que le agradan a Dios en los asuntos prácticos de la vida diaria. Y le aconseja: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Estos dos versos son maravillosos porque encapsulan lo que David le dice a aquellos hombres que se debe hacer. En un momento de desesperación no le dice: ¿saben qué?
vamos a salir y vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que al contrario, sigamos confiando en el Señor y respetando, en pocas palabras, al rey que Dios había puesto, que era Saúl. Ellos no se levantaron contra Saúl, sino que al contrario, él puso su confianza en el Señor. Y ahí donde nos da este maravilloso salmo, este verso, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu o espíritu abatido. La frase cercano está Jehová significa que Dios no es un Dios distante o indiferente al sufrimiento humano. Él no se aparta de aquellos que están en dolor, al contrario, se acerca a ellos. Si tú y yo hemos pensado que Dios no está cerca de lo que tú y yo estamos pasando, viviendo, es totalmente lo contrario. Dios sí está cerca, Dios sí se preocupa, Dios está cercano. Dice la Escritura, su presencia es íntima, consoladora y accesible. Es decir, cuando decimos que Dios, que la presencia, que Él está cercano, es porque Él quiere intimar con cada uno de nosotros. Es consoladora porque Él nos consuela y es accesible porque no es un Dios que requiere de rituales complicados o de sacrificios costosos para acercarse a Él, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad que tú y yo podamos vivir o estar pasando. Dios está cerca. Él está cerca de aquellos que lo necesitan. Esto es un gran consuelo para quienes se sienten solos, abandonados o incomprendidos en sus dificultades. Porque muchas veces nosotros, a lo mejor, por nuestra vida, lo que estamos viviendo, pasando, a veces no nos damos cuenta de que hay uno que está sufriendo. De aquí hay uno que está pasándola mal. De que hay uno que no está comprendiendo lo que sucedió, lo que pasó, y nosotros a veces no nos damos cuenta de aquellas cosas. Pero aunque yo no me dé cuenta, aunque la pastora no se dé cuenta, aunque los hermanos no se den cuenta, hay un Dios que está cercano en medio de la dificultad o el dolor que cada uno de nosotros estamos viviendo. Él está de cerca de ti a pesar de la evidente desesperación, angustia y muestras de tu corazón afligido. La profunda decepción y desilusión nos muestra un corazón roto. Y si a eso le agregamos preguntas de ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Justo en este momento. Como que salgo de una o no salgo de una y me meto en otra. En más de alguna ocasión usted y yo hemos sentido y hemos tenido ese pensamiento. Y quizás más de alguno hoy en este día lo está pasando, ya sea estando dentro de la iglesia o estando viéndonos por las redes sociales. Pensamientos que nos hacen sentir que Dios ama más a otras personas, porque vemos cómo otros prosperan, cómo a otros no les pasa nada, y nosotros a veces decimos, y ese ni siquiera te sirve, y lleva un mejor pasar que el que yo llevo. Todas estas cosas, cuando usted y yo las estamos viviendo, pensando o las creemos, nos hablan de que nuestro corazón está destrozado, de que necesitamos a ese Dios cerca nuestro, de que necesitamos que este Dios sea quien lo que promete lo cumpla. El término quebrantado se refiere a algo que ha sido roto, destrozado, herido, deshecho. ¿Usted ha quebrantado algo? ¿Usted ha quebrantado esa taza de porcelana linda, preciosa, y se la ha caído y que queda en 1000 pedazos, que usted le tiene un gran aprecio porque fue un regalo que usted quería mucho? Y la única solución que tiene es salir corriendo a comprar la gotita para pegarla y restaurarla, pero usted sabe que no queda igual. Pero la tiene ahí, toda pegada, pero la tiene por el recuerdo que le trae. Cuando la Escritura nos habla de que el quebranto es el corazón roto, es cuando ya eso ni siquiera se puede pegar. Solo Dios puede restaurar aquella situación. En sentido figurado, un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado dolor emocional, angustia o una desesperanza profunda. Representa un estado de fragilidad extrema,
donde la persona se siente quebrantada y sin esperanza. La vida tiene una forma de presentarnos desafíos inesperados, dejándonos destrozados y muchas veces solos. Ya sea la pérdida de un ser querido, el dolor del rechazo o el peso de nuestros propios errores, el dolor puede ser abrumador. En esos momentos es fácil sentirnos abandonados a nuestra suerte en la vida, como la historia de David y su lamento por la muerte de su hijo Absalón. En 2 de Samuel 18:33 dice, entonces el rey se turbó. Después que su hijo murió, después que su hijo falleció, uno que se había levantado en contra de él. Pero el rey se turbó y subió a la sala de la puerta, dice, y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El dolor que sentía David por la muerte de su hijo era abrumador. Él lo sintió al llegar a decir que prefería que muriera a él a que su hijo haya muerto. En más de alguna ocasión tú y yo nos hemos sentido de esa forma. En una enfermedad, Señor, prefiero que sea yo antes que mi hijo o aquella persona que queremos. O incluso aquella que no conoce a Cristo, nosotros decimos, total, yo conozco a Cristo. Yo estoy seguro, pero la otra persona no. Sobre todo en las pérdidas de trabajo, recuerdo en una ocasión que el trabajo estaba muy malo en Santiago. Iban a despedir gente y yo le decía a mi esposa y a una persona que no era cristiana, le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero que a mí me echen antes que te echen a ti, porque tú tienes hijos y tienes hijas que alimentar. Yo también los tengo, pero yo estoy en las manos del Señor y sé que Dios me sabrá guardar y respaldar en ese momento. Abrirá otra puerta, no sé dónde, pero sé que Él no me dejará. Pero en el caso tuyo, tú no tienes a Cristo y te va a ser mucho más difícil. Porque uno se pone a veces en el lugar de otro, pero cuando las cosas, la prueba nos abruman, ¡ay! ¿Qué cuesta pasar? Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Rafa. Rafa en hebreo no solo significa sanador, sino también remendar, curar, reparar, completamente recomponer. Y esto es maravilloso porque Dios se acerca a aquellos que están heridos y afligidos. Él es descrito como alguien que cuida y restaura a los que están quebrantados. Este verso nos da la certeza y la seguridad que nunca estamos realmente solos. En nuestros momentos de mayor desesperación, Dios está ahí, acercándose a nosotros con los brazos abiertos. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestro clamor y nos envuelve en su calidez de su amor. Su presencia es una fuente constante de consuelo, un refugio para el alma que está cansada. Es que es nuestro quebrantamiento que encontramos la verdadera profundidad del amor de Dios y el poder de su toque sanador en nuestra vida. Es solo en ese momento cuando tú y yo podemos vivir aquella experiencia donde Dios se acerca a nosotros, aquellos que estamos quebrantados, rotos, destruidos, para sanarnos y restaurarnos y volvernos a dar la vida. Continúa el Salmo diciendo, y salva el texto, y salva a los contristos de espíritu o abatidos de espíritu o aquellos que no tienen cero esperanza. Hace referencia a un espíritu humilde, arrepentido y consciente de su propia debilidad y necesidad de Dios. No se trata solo de estar deprimido, sino de tener un espíritu contrito que reconoce su falta y se humilla ante Dios. Y esto me encanta, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se presenta ante la humanidad y ante cada uno de nosotros. Isaías 57:15 dice, y mire lo que dice, porque esto debiera maravillarnos, debiéramos darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Porque dice, yo habito en la altura y en la santidad. Mire dónde habita el Señor, así dice, yo habito en la altura y la santidad. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu.
para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, este Señor grande, poderoso, el creador de todas las cosas, que habita en la altura y la santidad, dice que también habita, que también viene, mira nuestro quebrantamiento y está con el que es de espíritu humilde y para vivificar, para darle vida a aquellos corazones que están quebrantados, aquellos corazones que están dolidos, aquellos corazones que ya no tienen fuerzas, aquellos corazones que han perdido el ánimo. Dios nos anima. Amén. La palabra salva del verso 18 indica que Dios no solo acompaña, sino que interviene activamente. Él ofrece liberación, restauración y solución a la angustia. Esta salvación puede manifestarse de diversas maneras: consuelo emocional, dirección en medio de la confusión, perdón para los arrepentidos e incluso una intervención milagrosa en las circunstancias que solo Dios las pueda decidir. Además, el versículo habla del poder transformador de la gracia de Dios. Cuando acudimos a Él con un corazón contrito, sinceramente arrepentido de nuestras faltas, Él no nos rechaza con juicio. Al contrario, extiende su mano de misericordia, ofreciendo perdón y redención, toma nuestro quebrantamiento y lo transforma en algo hermoso, infundiendo nueva vida en nuestros espíritus cansados. Amén. El Proverbio 18:14 dice: el espíritu humano puede resistir en la enfermedad. Y es verdad, muchos de nosotros a veces resistimos en la enfermedad, pero el Proverbio termina concluyendo diciendo: pero ¿quién puede soportar un espíritu abatido? Es decir, la enfermedad la podemos a lo mejor soportar cuando es algo físico, pero cuando nuestro espíritu está abatido, no hay nada que lo pueda soportar. No hay nada. Y es así como a veces muchas personas andan con un espíritu abatido, un espíritu sin esperanza. Este verso que leíamos de Proverbio nos ayuda a sentirnos vistos por Dios, porque Él comprende lo que se siente estar abatido espiritualmente. Él estuvo allí solo en el huerto de Getsemaní, preparándose para sufrir y morir por nosotros. Él sabe que es doloroso. Dios nos rescata, nos libera de un gran dolor y de un espíritu debilitado mediante su gran amor por cada uno de nosotros. Él ve la angustia en nuestros corazones y se ofrece a llenarlos de nuevo. Cuando recibimos su amor y el regalo de su presencia, nuestros corazones se calman, lo que nos libera para seguir adelante. Aunque este salmo no fue escrito, o fue escrito muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, los principios que expresa encuentran cumplimiento y la máxima expresión en Jesucristo. Jesús es el paracleto de los quebrantados de corazón. Jesús es la manifestación perfecta de la cercanía de Dios. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. No fue un Dios distante que observaba desde lejos, sino que se hizo carne, habitó entre nosotros y experimentó plenamente la condición humana, incluyendo el dolor, la tristeza y la aflicción, la traición y todas aquellas cosas que tú y yo sentimos. Cristo las sintió. Y Él se hizo cercano a nosotros. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús constantemente atraído por los marginados, los enfermos, los pecadores y los afligidos. Sanó a los ciegos, consoló a los que lloraban, perdonó a los pecadores y restauró a los desanimados. Él encarnó la cercanía de Dios a los corazones quebrantados en su tiempo, y hoy también lo hace en cada uno de nosotros. Él mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a nosotros, a aquellos pecadores. Jesús fue un hombre de dolor y experimentó en quebranto.
Su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz representan el quebrantamiento máximo, una empatía divina que más allá de nuestra comprensión, Él puede identificarse con nuestro dolor porque lo experimentó en su propia carne y en su propio espíritu cuando le quedó abandonado en aquella cruz y cuando Dios se apartó de Él y recibió ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. ¿Quién más que Él? Este Dios maravilloso que no escatimó nada, dice la Escritura. Se despojó de todo para mostrarnos su amor y su cercanía. Por eso cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Jesús es el Salvador de los contristos de espíritu. Jesús vino al mundo precisamente para salvar lo que se había perdido. Esta salvación no es solo el pecado, sino también de la desesperanza, la culpa y el quebranto de que el pecado y la vida en un mundo caído producen. Él ofrece perdón y restauración a quienes se humillan y reconocen su necesidad. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro es siempre reconocer nuestra necesidad y que no somos autosuficientes. Necesitamos día a día del Señor. Aunque hoy día digamos que no ha ido bien, perfectamente bien, no hemos tenido, porque hemos estado incluso ayunando y hoy día estamos santos para el Señor, aún así necesitamos del Señor, porque esa fortaleza que el Señor nos ha dado durante todo este día solo proviene de Él. Amén. Jesús hizo una de las invitaciones más poderosas y reconfortantes. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación directa a los quebrantados de corazón y contristos de espíritu, ofreciéndoles no solo cercanía, sino la salvación y el alivio que solo Él puede dar. La salvación que Jesús ofrece se logra a través de su sacrificio en la cruz, sin lugar a dudas. Fue allí donde Él, en un acto de quebrantamiento supremo, donde su cuerpo y su espíritu fueron quebrantados por el peso del pecado de cada uno de nosotros, hizo posible nuestra redención. La contrición de espíritu es la respuesta necesaria para recibir esa salvación ofrecida solo por su gracia. Hoy, a pesar de estar conectados o más conectados que nunca, muchas personas que experimentan una profunda soledad, ansiedad, depresión y un sentimiento de vacío. Las presiones sociales, económicas, la sobrecarga de información y las crisis personales pueden llevarnos a un corazón quebrantado. Este verso nos invita que en medio de lo que tú y yo podamos estar atravesando, Jesús está cerca. No necesitamos buscar soluciones temporales o distracciones superficiales, que es las que normalmente tú y yo hacemos. Él ofrece una presencia real y consoladora. Él es el refugio seguro para aquellos que sienten abrumados por las noticias, las redes sociales o las exigencias que la vida nos da. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica la autosuficiencia y el éxito a toda costa. Admitir debilidad o error puede ser visto como un fracaso. Sin embargo, el Salmo 34:18, el que hemos leído, nos invita a la humildad, a la contrición de espíritu, reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestras necesidades de un poder superior. No es una debilidad, sino el primer paso hacia la verdadera libertad y sanidad que cada uno de nosotros podemos vivir. Cuando tú y yo reconocemos cuál es nuestra condición y vemos a este Dios maravilloso y santo y podemos decir que podemos acercarnos a Él porque Él está cercano a nosotros y quiere intimar con nosotros, es el primer paso de poder estar libres de aquello que nos oprime, porque tenemos un Dios grande y poderoso que sí nos escucha, que sí nos oye, que sí está atento al clamor de sus hijos. En Cristo los contristos de espíritu encuentran no solo perdón, sino también la fuerza para levantarse, la guía para reconstruir sus vidas y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este versículo nos desafía como seguidores de Cristo a ser las manos y los pies de Dios en el mundo. Si Dios está cerca de los quebrantados y salva a los contristos,
nosotros como su iglesia estamos llamados a reflejar esa misma compasión. En un mundo lleno de injusticia, dolor y desesperación, debemos buscar activamente a aquellos con el corazón roto y el espíritu abatido, ofreciéndoles no solo palabras, sino actos de amor, ayuda y el mensaje transformador de Jesús. Esta es una verdad eterna que encuentra su máxima revelación en Jesucristo. Él es el Dios que se acerca a nuestro dolor y nos salva en nuestra humildad. Para los días que hoy vivimos, este versículo es un recordatorio constante de que sí, sin importar cuán profundas sean nuestras heridas o cuán abrumadoras sean nuestras circunstancias, la presencia de Jesús está disponible, ofreciendo consuelo, restauración y una esperanza inquebrantable a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a aquel medio que nos rodea, que ya tiene su corazón roto, quebrantado y no puede más. Nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación al mundo. Ese mensaje que necesita para poder levantar, para poder cobrar fuerza, para vivificar su espíritu y su vida. Nosotros tenemos aquella palabra. Primero, debemos nosotros animarnos, confiar, saber, entender, comprender, poder estar seguros, estar confiados, tener la seguridad y la confianza que este Dios que nosotros decimos servir, a este Dios que decimos alabar, a este Dios que decimos glorificar, está cercano a nosotros. No es un Dios lejano. No es un Dios al cual usted y yo debamos hacerle sacrificios, porque el sacrificio mayor ya Cristo lo hizo y podemos estar en la presencia de Dios en el momento en que tú y yo podamos contristar nuestro corazón, que es humillarnos ante las plantas del Señor, que es confesar nuestra falta y poder andar en rectitud delante de la presencia del Señor. Es algo que tú y yo podemos hacer y debemos hacer. Si estás abatido, si estás con dolor, si estás con angustia, si estás con desesperación, Dios nos invita a dejar todas aquellas cargas en los hombros de Él y seguirle, servirle, adorarle y hacer su voluntad. Dios es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que aún en nuestros tiempos de soledad, en nuestros tiempos de amargura, en nuestro tiempo en que a veces no comprendemos nada y tenemos interrogantes en nuestros corazones, Dios nos abre aquella puerta y nos dice que Él está cercano. Cercano a los quebrantados de corazón. Y salva, mire qué maravilloso, y salva a los contristos de espíritu. Él salva a aquellos que nos arrepentimos y queramos hacer la voluntad del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a invitar a nuestra pastora que nos lleve en oración.